Muy buenas tardes a todas y todos los que están acompañándonos esta tarde, tanto en esta sala como en otros lugares donde se está transmitiendo esta actividad. Quiero saludar a todos y muy especialmente a algunos excompañeros y excompañeras de la Facultad de Derecho que veo por acá, y también al profesor Marco Antonio Jiménez Carmiol, que está presente en esta sala. Quiero también agradecer a la organización de esta actividad por permitirme venir acá a compartir algunos conocimientos relacionados a esta ley 7786. Yo creo que una primera pregunta que podríamos hacernos acá es ¿por qué estamos notarios, un funcionario del Instituto Costarricense sobre Drogas y un fiscal del Ministerio Público en esta actividad? Y eso obedece casualmente a la decisión política y legislativa que ha tomado por años nuestro país en relación al tema del narcotráfico y otros delitos conexos. Yo voy a hacer en un primer momento una pequeña recapitulación a los antecedentes de la ley 7786 y a las reformas que ha tenido. Ustedes saben, la ley 7786 tiene un nombre bastante largo, es la ley para el control de psicotrópicos, drogas de uso no autorizado, legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y delitos conexos. Nuestra primera ley especial en el tema de narcotráfico de sustancias psicotrópicas fue la ley 7993, que es de abril del 98. Y poco después de la aprobación de esta primera ley, Costa Rica también firmó la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, que es de Viena, del año 1988, la cual fue ratificada por nuestro país y es ley desde el año 90. A raíz de esta convención, o consecuencia de la aprobación de esta convención, se aprueba la ley 7233 de mayo del 91, que es una nueva ley que regula el tema de psicotrópicos y se me olvidaba decir, tanto en la primera ley, la 7993, como en esta 7233, ya se regula el delito de legitimación de capitales, pero únicamente referido o teniendo como delito precedente el narcotráfico. Viene una ley muy importante, que es la que nos tiene aquí y la que ha sido igualmente, como veremos ahora, varias veces reformada y adicionada, que es la ley 7786, del 30 de abril del 98. Esta ley igualmente mantiene, para tal vez lo que aquí nos interesa, además de los delitos relacionados a narcotráfico, el delito de legitimación de capitales, teniendo como delito precedente nuevamente únicamente el delito de narcotráfico. En el año 2001 se aprueba la ley 8204, que es una reforma integral a la ley 7786. Importante destacar que en esta ley, la 8204, se admite o se crea el delito de legitimación de capitales y permite que el delito precedente sea ya no solo el narcotráfico, sino un delito grave. Y la misma ley establece como delito grave aquel delito que tenga una pena de prisión de 4 años mínimo, 4 años de prisión como mínimo. Entonces ya a partir del 2001 se abre la posibilidad en una forma bastante amplia para la existencia del delito de legitimación de capitales dentro de la misma ley que es del narcotráfico, pero ahora ampliado a otros delitos que cumplan con ese requisito. Además, importante que en esta ley se crea y se establece la organización del Instituto Costarricense sobre Drogas. Anteriormente existían otras instituciones, Senadro y SICAT, que eran las que
atendían los temas que a partir del 2001 ha venido atendiendo el Instituto Costarricense sobre Drogas. Igualmente, Costa Rica firma otra convención, que es la Convención Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo. Esta la hacemos ley, la Ley 8257 del 2 de mayo del 2002. Bueno, y estas convenciones, pues no las estoy mencionando solo para información, sino porque es casualmente estas convenciones que son ratificadas por nuestro país y que se hacen ley, donde adquirimos como país obligaciones ante las organizaciones internacionales. Y también, posteriormente, en el 2003, firmamos otra convención, que es la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida como la Convención de Palermo del 2000, que es ley en Costa Rica, es ratificada y aplica en Costa Rica a partir del 2003. Esta Convención de Naciones Unidas, la de Palermo, bueno, tiene muchas cosas importantes, pero también destaca porque es la convención también que establece que los países deben procurar que el delito de legitimación de capitales pueda tener como delito precedente delitos con cierta gravedad y no únicamente el tráfico de drogas. Nuevamente firmamos otra convención. Este país, no solo en este tema, sino en muchos, destaca porque firmamos muchas convenciones y que trae como consecuencias muchas obligaciones que después tenemos que cumplir, ¿verdad? Y que en muchos casos no es fácil, pero nos gusta y bueno, yo creo que en parte por eso estamos aquí hoy, porque gracias a estas convenciones hemos ido y hemos tenido que reformar y actualizar nuestras leyes. Entonces, la Convención Interamericana contra el Terrorismo se hace ley también en nuestro país, se ratifica y a partir de mayo del 2005 es parte de nuestro ordenamiento jurídico. Con la Ley 8719, que es de marzo del 2009, se reforma la Ley 7786, que había sido, como ya les dije, reformada integralmente por la 8204. Y aquí se mantiene nuevamente el delito de legitimación de capitales, pero ahora no se dice proveniente de un delito grave, que ya habíamos visto la definición, sino que ahora se estableció a partir del 2009 que el delito precedente puede ser todo aquel que dentro de su rango de penas pueda ser sancionado con 4 años de prisión o más. Esto de alguna forma amplía un poco más todavía la posibilidad de delitos que pueden ser precedentes para el delito de legitimación de capitales en Costa Rica. La ley anterior decía 4 años como mínimo, ahora habla de que dentro del rango de penas pueda tener 4 años. Entonces, en Costa Rica puede haber legitimación de capitales proveniente del narcotráfico, proveniente de un robo agravado, proveniente de una estafa mayor, proveniente de un secuestro, proveniente de un estelionato, etcétera, etcétera. En el tanto, esos fondos provengan de un delito que en su rango de penas tengan 4 años de prisión. Hay otra ley que reforma la 7786, que es la 9387, que ya mencionó don Román, y que reforma el delito de financiamiento al terrorismo. Perdón, me brinqué, que la ley 8719 es la primera ley que establece, o la primera vez que se establece en Costa Rica el delito de financiamiento al terrorismo, consecuencia de la firma de las convenciones que tenemos y de los requerimientos internacionales que hacen organismos como Gafi. Y la 9387, 7 años después, viene y hace unas reformas pequeñas al delito de financiamiento al terrorismo. La ley 9449, finalmente, es la última reforma que tenemos a la ley 7786, reformada integralmente por la 8204, y que es la que nos tiene acá, y la que más le interesa a ustedes, que es de mayo de este año, y regula a nivel preventivo el tema de legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento
de la proliferación de armas de destrucción masiva, lo cual es un tema bastante novedoso, sobre todo este último. Pero ciertamente, como vamos a ver rápidamente a continuación, este es uno de los temas, este último, que también no solo los notarios, sino todas las actividades que se están regulando con esta última reforma, se espera se pueda regular y prevenir en nuestro país, o desde nuestro país. Resumiendo, la Ley 7786, con todas estas reformas que he mencionado, pueden ustedes observar que es una ley que trata muchos temas. Tiene una parte de normas de tipo preventivo que tratan de prevenir el consumo de drogas, de controlar el uso de drogas de uso no autorizado, el control y fiscalización de precursores químicos esenciales, que son materias con las que se producen drogas, previene la legitimación de capitales, previene el financiamiento del terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva. Además, tiene normas de carácter represivo. Esta misma ley establece técnicas de investigación, establece una serie de delitos donde tenemos como bienes jurídicos una gran cantidad, entre ellos la salud pública, el ordenamiento económico, la administración de justicia, la seguridad de la nación y el sistema electoral. Estos son los principales bienes jurídicos que protegen los delitos que establece la Ley 7786. Además, la ley, como ya indiqué, regula la organización y funcionamiento del Instituto Costarricense sobre Drogas, que debería llamarse ya Instituto Costarricense sobre Drogas, Legitimación de Capitales, Prevención de Financiamiento de Terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. O podría tener otro nombre, pero como vemos, el título Instituto Costarricense sobre Drogas ya se quedó corto para la gran cantidad de materias que atiende esta institución con un gran esfuerzo. En cuanto a las reformas que se hicieron recientemente, y de las cuales ya don Román pues, ha hecho una explicación bastante completa, pues tenemos el 15 bis de la Ley 786, que, como ustedes saben, dice que las actividades que se regulan en este artículo 15 bis deberán cumplir con las obligaciones del artículo anterior, o sea, del 15, que son las que tenemos que observar para ver cuáles son esas obligaciones que tienen las actividades que se establecieron en el 15 bis, entre las cuales están algunas de las que realizan los notarios. Y se dan tareas nuevas como, a la Superintendencia General de Entidades Financieras, la SUGEF, que a partir de ahora pues, va a ser una institución que va a regular de alguna forma la actividad que se realiza por parte de los notarios y notarias. ¿Para qué? Para prevenir la legitimación de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Básicamente el 15 bis, entre las actividades que a partir de ahora regula, las que nos interesan, me parece a usted, a los notarios, son las que establece el inciso E y el inciso F, que son las que establecen para notarios y otros profesionales relacionadas a la compra y venta de bienes inmuebles, a la administración de dinero, cuentas bancarias, ahorros, valores u otros activos del cliente y la administración de la compra y la venta de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas. Y el F establece los proveedores de servicios fiduciarios, incluyendo quienes participen en la creación, registro y administración de fideicomisos. Básicamente esos son los dos incisos que cubren a las actividades de los notarios y notarias que a partir de esta ley van a ser reguladas, son reguladas por la ley y van a ser reguladas por la SUGEF, van a ser reguladas por la Dirección de Notariado y también de alguna forma por la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD,
representada aquí por don Román. Este mismo artículo, el 15 bis, que es que hay que leer con cuidado todos los notarios y notarias para que vean las obligaciones que hay acá, establece las tareas que va a tener la superintendencia, la SUGEF, en relación a las actividades de los notarios y notarias, igualmente relacionadas a la prevención de las actividades delictivas que he mencionado, y se establece ahí también, como ya adelanté, la vinculación que van a tener los notarios y notarias en cierta forma con la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas en la materia que hemos venido conversando, que es los delitos que he mencionado, más la proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces decía que al principio del 15 bis dice, estas actividades, las de los notarios entre otras, tendrán que cumplir con lo del artículo anterior. El artículo anterior es el 15, que establece todas estas actividades a las que quedan obligados en principio los señores y señoras notarias, mientras realicen las actividades que se acaban de mencionar. Por ejemplo, la identificación de clientes y la debida diligencia del cliente cuando establezcan relaciones comerciales con este, el mantenimiento y la disponibilidad de información sobre los registros de transacción con el cliente, las disposiciones y controles sobre las personas expuestas políticamente, los controles cuando exista delegación de terceros para que realicen la identificación del cliente, la identificación del beneficiario final y sobre el propósito de la relación comercial, etcétera. Que pues a los que no lo han leído, pues recomiendo pues, leer estos dos artículos, ¿verdad? Son los tal vez de más importancia para los notarios y notarias, el 15 y el 15 bis de la Ley 7786. Y una novedad también, el artículo 15 ter de la Ley 7786 crea el área de prevención de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva en la Dirección Nacional de Notariado. Una tarea muy importante que es un reto para la Dirección de Notariado y que estoy seguro que va a ser toda una experiencia y toda un aprendizaje y una coordinación que se va a tener que hacer con el WIF, con la WIF del ICD, con su SUGEF probablemente, seguramente, y con las demás instancias que trabajan en la prevención de los delitos que se tratan de prevenir en la Ley 7786. Igualmente, deben los compañeras notarias leer las obligaciones que establece también el 15 ter para los notarios en relación a ciertas actividades. Yo quiero mencionar rápidamente que algunas actividades de las obligaciones, perdón, que se están regulando con esta reforma última, de alguna forma ya están contenidas en el Código Notarial. Tal vez no con tanta especificidad, pero repasando rápidamente, veamos lo que establecen estos artículos del Código Notarial, para de alguna forma demostrar que esto no es algo novedoso tampoco para los notarios, o tan novedoso, o no debería serlo. Por ejemplo, el artículo 6 establece la posibilidad de los notarios de excusarse de dar servicio por causa justa, moral o legal. El 7, entre las prohibiciones que tienen los notarios, autorizar actos o contratos contrarios a la ley. El artículo 36 también, en cuanto a la solicitud de servicios, establece el deber de excusarse de prestar servicios bajo su responsabilidad cuando se estimen que la actuación es ilegítima o ineficaz, o que los interesados no se identifiquen adecuadamente. Esto tiene evidentemente mucha relación con lo que se está estableciendo en la nueva regulación de la 7786. También veamos lo que dice el artículo 39 del Código Notarial en cuanto a que los notarios deben identificar cuidadosamente y sin lugar a dudas a las partes y a los otros intervinientes en los actos o contratos que autoricen, y que de esto deben dejar además copias, ¿verdad?
El artículo 47 del Código Notarial, que establece que los notarios deben llevar un archivo de referencias con los documentos o comprobantes referidos en las escrituras matrices. Y el artículo 48, que establece igual la obligación de todo notario de tener y conservar en sus archivos una copia firmada por él de todos los instrumentos públicos que autorice. Esto de alguna forma complementa lo que se está regulando con la nueva ley, con la reforma que se hizo a la ley 7786, y por lo menos a la vista de este servidor, hace ver que un notario, una notaria que cumpla ya solo con estos artículos que acabamos de ver del Código Notarial, en mucho está ya pues, colaborando con la prevención de eventualmente la legitimación de capitales, del financiamiento del terrorismo o de algunas otras actividades delictivas. Ahora quiero comentarles rápidamente qué son estos delitos que hemos mencionado. Les he contado que en la ley 7786 existe un delito que se llama, que es el fenómeno de legitimación de capitales, y otro tiene que ver con el financiamiento del terrorismo, al terrorismo. El artículo 69 de la ley 7786 aquí ya cambié de la parte preventiva a la parte represiva, ¿verdad? Esta es en la parte en la que yo trabajo y en la que esperaría no ver a ningún notario, nunca, y ojalá a nadie, pero la realidad es que los delitos existen y pues ahí estamos nosotros investigando estos asuntos. Pero, bueno, ya cuando se dan estas acciones, pues tenemos nosotros que investigar y tratar de, verificar si se cumplen o no los requisitos de estos tipos penales. El delito de legitimación de capitales, como ustedes pueden observar, leer, es un delito complejo, de difícil investigación, que tiene varios factores, pero que tal y como ustedes observan, engloba una serie y una gran cantidad de actividades que puede hacer una persona, cualquier persona, profesional, comerciante, agricultor, vendedor, etcétera, etcétera, cualquier persona, donde adquiera, convierta o transmita bienes que conozca que provienen de una actividad delictiva. ¿Qué tipo de actividad delictiva? Las que tengan dentro de su rango de penas una pena de 4 años de prisión. Si no tiene esos 4 años de prisión dentro de su rango de penas, aunque sea una actividad delictiva, no hay delito de legitimación de capitales. Puede haber algún otro delito, pero no el delito de legitimación de capitales. Eso de acuerdo a nuestra ley. O igualmente realizar cualquier otro acto para ocultar o encubrir el origen ilícito o para ayudar a la persona que haya participado en las infracciones. Vean esta parte del inciso A, que recalco, realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir el origen ilícito. Como ven, es una acción muy amplia que permite N cantidad de posibilidades y en donde pues hay que tener cuidado para nunca, ojalá, entrar dentro de estos requisitos que establece el tipo. El inciso B, igual, es bastante amplio, vean lo que dice, oculta, encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, el movimiento, los derechos sobre bienes o propiedad de estos. Nuevamente, a sabiendas de que los bienes provienen de un delito que tenga dentro de su rango de penas 4 años de prisión. Ya el cómo demostrar en las sabiendas es el problema, uno de los problemas que tenemos nosotros, evidentemente como policía judicial y fiscalía, pero en el tanto haya prueba, normalmente indiciaria, para demostrar que una persona
sabía o debía o podía saber o se infiere que debía saber cuál era el origen de esos bienes, podemos seguir una causa por este delito si se dan esas acciones. Además, el delito base que estamos narrando en los incisos A y B tienen una pena de 8 a 20 años de prisión, que se agravan de 10 a 20, o sea, se agrava la mínima, cuando el delito precedente es delito de narcotráfico, delitos conexos, o sea, los delitos que están en la ley 7786, conductas tipificadas como terroristas, financiamiento de terrorismo y de organizaciones terroristas. O sea, si se dan estas, si el delito precedente es alguno de estos que están en ese último párrafo, la pena mínima se agrava. Como se puede observar, este delito pues tiene una pena bastante alta y en el tanto los bancos, los notarios, los vendedores de inmuebles, de muebles, de joyas, etcétera, hagan una buena labor preventiva, probablemente van a llegar pocos casos a la parte represiva, pero igual está esta opción que de acuerdo a las circunstancias y a las denuncias que nosotros recibimos, pues tenemos que denunciar, que investigar. El delito de legitimación de capitales lo ha definido don Francisco Castillo, el profesor Castillo González. De esta forma, a nivel nacional y a nivel internacional, puede definirse el delito de legitimación de capitales como la operación por la cual el dinero ilícito procedente de hechos punibles de cierta gravedad es invertido, ocultado, sustituido o transformado y luego colocado en el tráfico legal de los circuitos económicos y financieros legales con el objeto de ocultar su origen ilegal y hacerlo aparecer como recurso legal. Esa es una muy buena, me parece, definición de lo que es este fenómeno. Y en un libro que hizo don Francisco también menciona este otro concepto que viene de Gaffey, que define la legitimación como la transformación o la transferencia de bienes a sabiendas de que esos bienes provienen de actuaciones delictuosas con la finalidad de disimular o de encubrir el origen ilícito de ellos o de procurar una ayuda a cualquier persona implicada en la comisión de una o de varias actuaciones con la finalidad de sustraerla a las consecuencias legales de sus actos. Esta definición es importante también y hace una pequeña diferencia con la anterior, porque en la anterior don Francisco mencionaba dineros, y aquí se habla de bienes, que eso hay que tenerlo claro. El delito de legitimación puede ser cualquier tipo de bien económico, no necesariamente dinero, ¿verdad? Se pueden legitimar propiedades que provengan de, joyas que provengan de, vehículos que provengan de, etcétera. También en la ley 7786, con todas las reformas que ha tenido, específicamente la 9387, de la ley 9387, establece el delito de financiamiento del terrorismo. Este es otro delito que, como van a ver, tiene un texto muy grande, es muy complejo. Lo voy a leer para que lo veamos, lo conozcan. Es un delito de una investigación muy compleja, que requiere una investigación muy compleja, pero hacia esto va también la prevención. Será reprimido con prisión de 5 a 15 años, quien por cualquier medio y de manera directa o indirecta recolecte, oculte, provea, promueva, facilite o de cualquier otra forma coopere con la recolección o la entrega de los fondos, productos financieros, recursos o instrumentos u otros activos, medios o servicios de cualquier clase en el país o en el extranjero, con la intención o el conocimiento de que estos se utilicen o destinen total o parcialmente al financiamiento de lo siguiente: A. Actos terroristas, aunque estos no lleguen a ejecutarse. B. Las organizaciones o los individuos declarados como terroristas o que tengan fines terroristas. C. Cualquier acto destinado a causar la muerte a una persona o que no participe directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población
u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, aunque estos no lleguen a ejecutarse. D, cualquier otro acto destinado a causar lesiones leves, graves o gravísimas a una persona que no participe directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, aunque estos no lleguen a ejecutarse. Y E, que es de las más novedosas, financiar el viaje de una persona o varias personas a países a países distintos de sus países de nacimiento o residencia, con el propósito de cometer, planificar, preparar o participar en actos terroristas o proporcionar o recibir entrenamiento, aún sin que se cometan actos terroristas. Como pueden apreciar, es una norma muy amplia que, bueno, de momento no la hemos estrenado. No hemos acusado a nadie por este delito, se han hecho unas pocas investigaciones que no han llevado a una acusación y espero que eso sea porque no esté sucediendo el fenómeno y no porque no lo estemos viendo o detectando, pero esto también es lo que se quiere prevenir por medio de la actividad que hacen los bancos, que hacen los notarios, que hacen los vendedores de inmuebles, muebles, etcétera, de todas las personas y todas las instituciones que de una u otra manera están llamadas a participar y colaborar en la materia preventiva de estas actividades en nuestro país. Yo les agradezco la atención que me han dado y más adelante, si hay oportunidad y si hay alguna pregunta, con mucho gusto trataré de contestarla. Muchas gracias.